nuevamente con ustedes de Morales y Morales Abogados, socio director, y continuando con el compromiso que hemos tenido con ustedes acerca de nuestras charlas en materia de contribuciones federales, y en el apartado de Código Fiscal de la Federación nos toca hoy comentar la parte de derechos y obligaciones de los contribuyentes. Tocaremos los preceptos más representativos que establece el propio Código Fiscal, iniciando por el precepto 18, que son los requisitos o las formalidades de las promociones. Les recuerdo que en materia fiscal federal no existe la gestión de negocios bajo ninguna circunstancia. Toda representación debe de estar avalada por un poder, por un mandato pasado ante un fedatario público o un corredor público, según corresponda o según sean las posibilidades del contribuyente, o una carta poder ratificada ante dos testigos, pero también avalada ante una autoridad, lo cual pues realmente la hace nula esa posibilidad. El artículo 18, primer párrafo, señala que toda promoción dirigida a las autoridades fiscales deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidas en el tercer párrafo del artículo 31 de este código podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso. Hoy en día, las promociones deben de ser vía buzón fiscal, y deben de llevar, en el caso de personas morales, puede presentarse con la firma electrónica avanzada de la FIEL de la persona moral o del representante legal. Recuerden que para el caso de sociedades, la Secretaría de Economía lleva un registro, y también el SAT lleva ahora hay un aviso donde se tienen que dar al día los movimientos de socios o accionistas, y de tal manera tenemos quiénes son los representantes legales. En esa base de datos ya se cruzan quiénes son representantes legales, será quien pueda presentar su firma con su sello digital o bien la firma y el sello digital de la empresa. Las promociones, como les señalaba, deben enviarse a través de buzón tributario y deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Fracción primera, el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes para el efecto de fijar competencia de la autoridad y la clave que le correspondió en dicho registro. Esta parte de fijar la competencia yo creo que ya resulta un poco obsoleta. ¿Por qué? Porque en el caso del Servicio de Administración Tributaria, la competencia es toda. Es un organismo desconcentrado, pero que tiene administración en lugares desconcentradas, por lo cual pueden tener competencia en todos los lugares. Al interior, y de acuerdo a la estructura orgánica que llegamos a ver en las primeras cápsulas, las diferentes direcciones generales es a quien va dirigido, y a eso sí se puede referir la competencia, pero quien puede lo más puede lo menos. Y si ustedes lo dirigen al Servicio de Administración Tributaria, es el órgano, el titular, el organismo desconcentrado del cual dependen las diferentes administraciones de área. Pero esa es la única parte que tendríamos que especificar de competencia, porque como administración tributaria sabemos que es, en este caso, Servicio de Administración Tributaria. Fracción segunda, señalar la autoridad a que se dirige y el propósito de la promoción. Toda promoción, ustedes los que son abogados o están estudiando Derecho, sabrán que hay un proemio. En ese proemio van los datos generales de la representación. ¿Qué significa? Va el nombre de quien promueve, por nombre de quien promueve y cuenta de quien promueve, su registro federal de contribuyentes, su domicilio fiscal, sus datos de identificación, como sean el correo electrónico, el domicilio fiscal, el domicilio para oír y recibir notificaciones, entre otros. Deben de tener esos datos, y las personas autorizadas que para el efecto estén señalando en la promoción para oír y recibir notificaciones.
La fracción tercera, la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, que es lo que señalábamos, el cual tiene que estar válido e independientemente del que ustedes tienen dado de alta como buzón tributario de la persona moral. El siguiente párrafo nos establece que contribuyentes no están obligados a utilizar documentos digitales. Esta es una excepción. Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 31, que veíamos que eran las actividades agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícola, no estarán obligadas a utilizar los documentos digitales previstos en este artículo. En estos casos, las promociones deberán presentarse en documento impreso y estar firmadas por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella dactilar. Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria. Cuando no existen formas aprobadas, la promoción deberá reunir los requisitos que establece este artículo, con excepción del formato y dirección del correo electrónico. Además, deberán de señalar el domicilio para oír recibir notificaciones y, en su caso, el nombre de la persona autorizada para recibirlas. Durante mucho tiempo, los formatos autorizados, y de hecho siguen estando relacionados en las resoluciones de carácter general, eran publicados y de venta libre en las papelerías que se dedicaban a imprimir formatos fiscales. En aquel entonces se utilizaba mucho la impresa Grafos, que estaba ahí en el centro, y tenían ciertos códigos, ciertas características para poder ser impresas y leídas por los escáneres de la autoridad fiscal. Hoy en día todo es digital y realmente los formatos de declaraciones uno accesa y de ahí se van prellenando, o ya está prellenado el formato en cuanto a características generales, y uno va alimentando con los datos de la empresa. Documentos que no sean digitalizados. Cuando el promovente no cuente con un certificado de firma electrónica avanzada, acompañe documentos distintos a escrituras o poderes notariales, y estos no sean digitalizados, la promoción deberá presentarla en forma impresa, cumpliendo los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, con aquellas promociones que son totalmente impresas por esas actividades agrícolas, ganaderas o de pesca o silvícolas, debiendo incluir su dirección de correo electrónico. Las escrituras y poderes notariales deberán presentarse en forma digitalizada cuando se acompañen a un documento digital. Siempre deben de acompañar su poder y su acta o su escritura constitutiva en forma digitalizada. Y hay que tener cuidado con el peso de la documentación, porque si excede no va a pasar y tienen que presentarlo en varios archivos. Si no lo hacen en varios archivos, no va a pasar su información. Plazo para cumplir con los requisitos omitidos. Este nos va a establecer que cuando tengamos un requisito omitido, la autoridad nos debe de requerir y nos van a dar un plazo de 10 días para que subsanemos esa omisión. En caso de no subsanarla, la promoción se tendrá por no presentada y no tendrá ningún efecto el acto o la solicitud o la promoción que hayamos realizado. Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren los párrafos anteriores, cuarto y quinto de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En el caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada. Si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán especificar el requerimiento, la forma respectiva. Ahí tendría que decirle: no utilizaste el formato, vuelve a presentar tu promoción, o alcanza esta promoción con este número de registro, con este número de control, pero con el formato que te están señalando. Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción o aviso al Registro Federal de Contribuyentes, a que se refiere el artículo 31 de este código. Hoy en día, ya la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes ya no es como antes, se llenaba un formato y se presentaba. Ahora acude uno y en ese momento se llena el formato, o si es por internet, en ese momento se llena el formato. Artículo 18A. Formalidades de las promociones para las que no haya forma oficial.
Las promociones que se presentan ante las autoridades fiscales en las que se formulen consultas o solicitudes de autorización o régimen en los términos del artículo 34, 34A y 36 bis de este código, para los que no haya forma oficial, deberán cumplir, en adición a los requisitos establecidos al artículo 18, lo siguiente. ¿Qué pasa cuando no hay un formato oficial? Que va a ser un escrito libre con los requisitos que hemos señalado y adicionalmente va a señalarse los siguientes requisitos. Aquí también señala la parte relativa a consultas. Todas las consultas tienen que ser reales y concretas. No puede presentar una consulta a una persona física o una persona moral señalando que si tuviera el caso, si se llegara a dar, no, tiene que ser un caso real y concreto. Si la consulta o la solicitud de autorización no es real y concreta, va a ser desechada porque no se trata de un asunto real y concreto. Fracción primera. Señalar los números telefónicos y, en su caso, el contribuyente y el de los autorizados en los términos del artículo 19 de este código. El 19 nos va a señalar la representación que yo ya les había comentado. 2. Señalar los nombres, direcciones y registro federal de contribuyentes o número de identificación fiscal tratándose de residencia en el extranjero de todas las personas involucradas en la solicitud o consulta planteada. Fracción tercera. Describir las actividades a las que se dedica el interesado. 4. Indicar el monto de operación u operaciones objeto de la promoción. 5. Señalar todos los hechos y circunstancias relacionadas con la promoción, así como acompañar los documentos e información que soporten tales hechos o circunstancias. 6. Describir las razones del negocio que motivan la operación planteada. 7. Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido previamente planteados ante la misma autoridad u otra distinta, o hayan sido materia de defensa ante autoridades administrativas o jurisdiccionales, y en su caso el sentido de la resolución. 8. Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de facultades de comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por entidades federativas coordinadas con ingresos federales, señalando los periodos y las contribuciones objeto de la revisión. Seguido, asimismo, deberán mencionar que si se encuentran en el plazo de las autoridades fiscales que emitan resoluciones a que se refiere el numeral 50. Siguiente párrafo. Si el promovente no se encuentra en los supuestos a que se refieren las fracciones 2, 7 y 8 de este artículo, deberán manifestarlo así expresamente. Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere el artículo, se estarán a lo dispuesto en el artículo 18, último párrafo de este código. Estas son las formalidades que deben de presentar las promociones que nosotros vayamos a presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, que les recuerdo, muchas ya son digitales y tienen que ser por buzón tributario. Ya muy pocas son las promociones que son en papel, y esas que son en papel tienen que llevar la firma autógrafa del contribuyente o de su representante legal. El 18B establece la figura de la PRODECON, de la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente. Esta figura nace por ahí de los 80, sus primeros inicios, como el futuro ombudsman. ¿Y qué era el ombudsman? El ombudsman era un defensor de los derechos, y este defensor de los derechos fiscal se empezó a trabajar, a cuajar para que tuviera una autonomía y una institución que pudiese ser mediadora entre la autoridad y el contribuyente. De tal suerte que nace la Procuraduría ya a tiempo muy reciente, la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente, que, hablemoslo, tienen mucha infraestructura, es un ente con entidad, con personalidad jurídica propia, es un ente desconcentrado, es un ente que tiene recursos suficientes y que sirve como mediador. Pero, ¿qué creen? ¿Verdaderamente los efectos de la PRODECON están funcionando para lo que fue creada? Yo creo que no. La PRODECON, la intención que tiene es mediar lo que realmente sea jurídico y viable entre el contribuyente y la autoridad, y realmente debería de tener un peso sobre la opinión de la autoridad para pronunciarse o tener un criterio. Simplemente no lo tiene. Aunque haya alguna recomendación, es nulificado porque el criterio de la autoridad fiscal es el que impera. Y aunque le digan, yo necesito que revises de fondo las observaciones y todo, dicen,
a lo que diga la autoridad. Y si la autoridad dice, no, no me satisface la solventación de las observaciones, pues simplemente dejo el comentario y dilucida tus derechos ante el Tribunal Federal de Justicia. Les decía, entonces la PRODECON realmente hace recomendaciones, pero se quedan en el aire porque no tienen una fuerza coactiva con la autoridad. Si el contribuyente tiene la razón, no tiene la fuerza coactiva para presionarlo. Se generará una recomendación única y exclusivamente. Muchas veces cuando acudimos a la Procuraduría le solicitamos que realmente se valoren las pruebas y digan el por qué sí y el por qué no. Y simplemente dicen no, no satisface los requisitos y ese es su único informe que rinden y con tal situación queda el expediente, el cual se podrá hacer valer en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para tales efectos. Eso nos establece el artículo 18B, y señala la protección y defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes. Fíjense, la protección y la defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes en materia fiscal y administrativa estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, correspondiéndole la asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que soliciten su intervención en todo tipo de asuntos emitidos por autoridades administrativas y órganos federales descentralizados, así como determinaciones de autoridad fiscal y de organismos fiscales autónomos de orden federal. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se establece como órgano autónomo con la independencia técnica y operativa. La prestación de servicios será gratuita y sus funciones, alcance y organización que se contiene en la ley orgánica respectiva. Sin embargo, les digo, deja mucho que desear la operación en la vida real de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Hay casos en los que sí llega a funcionar, pero son los mínimos casos, No hay, en el caso de una visita domiciliaria, que ustedes hayan aportado toda la información y reúnan, simplemente es poco eficiente y eficaz para lo que señala el texto del propio código, como se creó y conforme a su ley orgánica. El numeral 19 establece la representación de los particulares y señala, en ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios, la representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante escritura pública o mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales. Eso sale innecesario, ¿no? O sea, para que haya una comparecencia, para que te den a ti el uso de la ratificación de una carta poder, bueno, llevas un poder, llevas un mandato, con representación o sin representación, como te lo hayas generado, de que sea pleitos y cobranzas y actos de administración, y es con lo que tú vas a poder acreditar tu representación ante la autoridad administrativa. Hay un registro de representantes legales, el cual se puede solicitar ante la autoridad fiscal. Esto desde hace mucho también, tendrá unos 15 años, empezó con el ejercicio de identificar a los representantes legales de las empresas y tener un padrón. Se puede solicitar hoy en día su inscripción al registro de representantes legales. Eso lo establece la siguiente parte del 19. El 19A, presentación de documentos digitales por personas morales. Aquí vamos a encontrar la parte relativa a que el documento digital puede ser presentado con la firma fiel del representante legal de la empresa que tenga su propia fiel o de la propia empresa con su firma de la empresa y su sello digital. Cualquiera de los dos es el válido para hacerlo. El artículo 20 establece cómo se deben de pagar las contribuciones y esencialmente se deben de cubrir las contribuciones en moneda nacional y de curso legal. Obviamente ya por transferencia, y nos da el caso también de que sean operaciones con moneda extranjera. Cuando nosotros realizamos ventas al extranjero y recibimos dólares, bueno, se establece el mecanismo para que tengamos un tipo de cambio que es el que se fija por Banco de México para estos efectos y es publicado en el Diario Oficial de la Federación. Porque recordemos que de ahí tenemos que hacer la deducción de las inversiones, de las mercancías, del activo circulante que tengamos. Eso lo establece el artículo 20.
El artículo 20 bis es el que da la mecánica de cómo se debe establecer el índice nacional de precios al consumidor, y realmente son los índices que dicta Banco de México a través de un muestreo de canasta básica y productos de seres menores, y sobre ellos se establece la inflación que para efectos fiscales debe de haber, y en base a ello se va a determinar la actualización de las contribuciones o de saldos a favor, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal cuando éstas no sean efectuadas en tiempo y en forma. El artículo 20 ter establece cómo se debe determinar la unidad de inversión, que también es una unidad de medida que se llegó a manejar para efectos, se llega a manejar para efectos fiscales. Y llegamos al artículo 21, que es un artículo muy importante. Este artículo 21 establece los recargos por mora. Debemos de recordar que hay dos tipos de intereses o recargos: el recargo por mora y el interés por financiamiento. También hay una mora acreedora cuando es contrario al pago extemporáneo. En este caso la mora es deudora, y en este caso la contribución, cuando no se paga en el tiempo establecido por la legislación, hay una cuestión de interés o recargo que nosotros llamamos por mora. Y la ley de ingresos establece también un interés por financiamiento en base a este propio artículo cuando se autoriza el pago de créditos fiscales en parcialidades con autorización de la autoridad. En esos casos, el recargo por mora o el interés por financiamiento siempre se aplicará sobre el crédito fiscal actualizado, y esta actualización sabemos que es en base a los índices nacionales de precios al consumidor determinado con el factor de actualización, que es dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente entre el índice nacional de precios al consumidor del mes más antiguo. En este artículo 21 nos va a decir a partir de cuándo son aplicables los recargos, y son a partir del día siguiente a aquel en que debió de cumplirse la obligación. ¿Y hasta qué tiempo se tienen que cumplir los recargos? Se deben de computar los recargos. Él establece el propio 21 que será en el término de 5 años, en términos del artículo 67, que es la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales. Es un artículo que tienen que leer muy bien. Después habla del recargo a plazos, que nosotros señalamos que es un interés por financiamiento, porque si tú de común acuerdo con la autoridad llegas a un pago en parcialidades, hay un convenio, entonces no hay un recargo, es un interés por financiamiento, no es un recargo por mora. Aquí lo señala que va a ser en términos, cuando se autorice el pago en parcialidades, en términos del artículo 66 del propio código y 59 del reglamento. Ahí va a haber una autorización y por lo tanto habrá un interés por financiamiento, siempre y cuando se calcule sobre el crédito fiscal actualizado y sobre el saldo insoluto que se va devengando. El artículo 22 establece las devoluciones por la autoridad fiscal. Cuando nosotros cubrimos en exceso o hacemos un pago de lo indebido, los contribuyentes tienen derecho a devoluciones, y esas devoluciones deben de ser en los plazos que señala la ley. Deben de ser con el formato digital a partir de 15,000 y tantos pesos. Esta cantidad está actualizada hasta diciembre de 2018, y deben de ser en el formato y por el medio electrónico, con todos los anexos que se establecen. Cuando no se devuelva y sea procedente la devolución, también el fisco federal, en congruencia, va a tener que pagar un interés por el no pago sobre la devolución actualizada a favor del contribuyente y a cargo del fisco federal. Esta parte es congruente con el que se paga por mora. Cuando la devolución hay un requerimiento de autoridad, este debe de hacerse del conocimiento del contribuyente de manera inmediata para que lo subsane. Si no lo subsana, se tendrá por no presentada la solicitud de devolución. Los plazos para efectuar la devolución están en el artículo también 22, y dice que esta deberá efectuarse en un plazo de 45 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad competente, con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta los datos de la institución bancaria del contribuyente.
Obviamente, si hay un requerimiento de parte de la autoridad, este plazo va a ser interrumpido y se continuará computando a partir de que se subsane el requerimiento por parte de la autoridad. Ahora, todo no es hermoso en el caso de las devoluciones. La autoridad tiene la posibilidad de verificar la procedencia de las devoluciones. Anteriormente la facultad era de la administración de recaudación, ahora lo ve conjuntamente auditoría y llega a intervenir recaudación. Sin embargo, auditoría puede verificar la procedencia de esa devolución, y si el contribuyente llegase a obtener una devolución indebida y no procediera, esta tendrá que ser reintegrada al fisco federal, más los recargos, más las sanciones, más las multas correspondientes que proceden. ¿Qué pasa cuando una devolución nosotros la solicitamos por 10 pesos y realmente había un error aritmético y nos correspondían 8.5? La autoridad va a poder devolver sobre 8.5 y podría corregir ese error aritmético y eliminar la parte que no procede de la devolución. Esta es básicamente la parte de devoluciones. Es todo un tema, es todo un capítulo. Hoy solo lo vamos a señalar como parte de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Las devoluciones siempre son para depósito en cuenta. Ya no se utiliza una devolución por cheque. Nominativo para abono en cuenta ya no se estila. Solo se estila por abono en cuenta del contribuyente. El 23 establece la facultad de compensar por parte del contribuyente. Debemos de recordar que las compensaciones son por impuestos de la misma naturaleza. Ya el año pasado se eliminó la compensación universal y hay una diferente interpretación, lo que es la compensación y lo que es el acreditamiento. El impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto, es acreditable. ¿Por qué? Porque viene de un traslado y se disminuye de ese traslado. En el caso de impuestos sobre la renta, aunque deriven de otros factores por retención a tercero o por adeudo propio, puede ser compensado porque participan de esa naturaleza. El acreditamiento es diferente. En algunos ejercicios se permitió la compensación de diferentes impuestos, que era la compensación universal, y así debiese de manejarse, pero simplemente por efectos de flujo y recaudatorios la autoridad no lo permite, ya no lo permite, aunque debiese de ser, porque finalmente es una contribución que tiene el Estado y es a favor del contribuyente. Ahora que nos obligan a que solicitemos la devolución y que la autoridad solicitarle que haga la compensación oficiosa si tenemos un crédito fiscal. La compensación la tenemos en el artículo 23. Básicamente, el 25 de créditos fiscales, de estímulos fiscales. Estos son los principales derechos y obligaciones que hay. Ya posteriormente en otra cápsula vamos a ver un aspecto muy importante, que es la responsabilidad solidaria, que esa es una obligación del contribuyente y es muy importante que definamos hasta dónde vamos a llegar con esa responsabilidad solidaria cuando somos socios o accionistas de un ente moral. Espero que les haya servido la charla del día de hoy, que tengan una excelente tarde y que sea productiva esta sesión de trabajo con todos ustedes. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.